Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Nacho Dean, explorador profesional, escritor y conferenciante. Nacho es la primera y única persona en la historia que ha conseguido dar la vuelta al mundo caminando y unir nadando los 5 continentes. De 2013 a 2016 recorrió 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie en solitario, sin asistencia e ininterrumpidamente para documentar el cambio climático. Entre 2018 y 2019 conectó los 5 continentes nadando para concienciar a la sociedad de la importancia de la conservación de los océanos. Es el autor de 2 libros publicados por Planeta, Libre y Salvaje y La llamada del océano. Ha impartido más de 50 conferencias internacionales y es también coach personal, ejecutivo y deportivo. Nacho ha recibido multitud de nominaciones y premios, el último, el premio EL Eco Awards 2023 al activismo medioambiental. Acaba ahora de finalizar la España Azul, la primera expedición científica y divulgativa navegando a vela alrededor de España, con el objetivo de elaborar el primer mapa de la historia sobre contaminación por plásticos en las costas españolas. Nacho, buenos días y bienvenido a Decodificados. Buenos días, Loic, muchas gracias. Nacho, hace 10 años casi justo, en marzo del 2013, echaste a andar desde el kilómetro 0 en Madrid para volver 3 años después. ¿Te acuerdas de este primer día de caminata? ¿Cómo fue? Me acuerdo perfectamente. Partía, como bien dices, del kilómetro 0 en la Puerta del Sol, ahí en el corazón de Madrid, rodeado de alumnos de colegios, de universidades, de medios de comunicación, de seres queridos y una mezcla muy emocionado entre viviendo un sueño y a la vez que te cuesta creerlo, ¿no? Después de tantos meses de preparativos que por fin estés materializando ese proyecto en el que has puesto tanta ilusión. Así que empezaba a caminar hacia el este por la calle Alcalá y bueno, pues poco a poco, paso a paso, empezaba a dar la vuelta al mundo caminando, pero el primer día no llegué muy lejos, vamos, me quedé apenas a 30 kilómetros de Madrid. Claro, es que 33.000 kilómetros es difícil para uno que no camina como yo, hasta poder ver y representarte la magnitud, la cantidad de kilómetros que es esto, que es una burrada, vamos. Pero sí que empiezas por 30 kilómetros, lo cual Claro. no es tanto. Hasta la aventura más larga empieza con un primer paso. No hay más, no hay más. Oye, lo que comentabas después de mucho preparativo y tal, primero, ¿cómo surgió esta idea? Porque menuda aventura. ¿Te despertaste un día, oye, voy a dar la vuelta al mundo caminando? Me imagino que no. ¿Cómo surgió todo esto? Pues la idea surgió caminando. Como no podía ser de otra manera. Efectivamente. Había hecho muchas rutas caminando previamente. Seguro que conoces el Camino de Santiago. Había recorrido la Transpirenaica, que es cruzar todos los Pirineos desde el Cabo de Creus hasta Irún. Es una ruta de 40 días por la montaña, subiendo y bajando picos. Había estado por encima del Círculo Polar Ártico, haciendo algunas rutas por Laponia, en ecosistemas muy diferentes, ¿no? Y bueno, yo me daba cuenta que me gustaba estar en la naturaleza, que siempre que tenía unos recursos o algo de tiempo, los destinaba a estar en la naturaleza, al aire libre, haciendo deporte, haciendo rutas. Y bueno, pues como bien sabes, tenemos unas semanas, un mes de vacaciones, lo dedicamos a hacer lo que nos gusta y luego volvemos a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo convencional. Y claro, esas rutas cada vez duraban más, cada vez eran más largas. Cada vez, pues al principio eran unos días, luego unas semanas, luego empezaron a durar ya más de un mes. Y siempre volvía a casa y en una de ellas dije, oye, ¿por qué tengo que volver a casa? O sea, ¿por qué no sigo caminando? ¿Por qué no caminar y dar la vuelta al mundo? Y fue así como surgió la idea, caminando.
Y luego ese es un poco el motor, el sueño personal, ¿no? Y por otro lado, siempre he tenido una vocación de servicio, es decir, la necesidad de que lo que haga pues tenga un impacto positivo en la sociedad o en el mundo, ¿no? Bueno, pues como persona amante de la naturaleza y del medio ambiente, pues creía que esa era muy buena oportunidad para lanzar un mensaje de cuidado del planeta. Caminar es un medio de transporte muy silencioso, muy ecológico, muy en armonía con ese mensaje que quería trasladar. Y luego, pues un medio de transporte muy bueno para documentar el estado de los ecosistemas que recorres. Si vas en avión no los ves, pero cuando vas andando ves todo, ves cada detalle de las selvas, de los desiertos, las montañas, hablas con gente local. Es una buena manera de sumergirte en los países que iba recorriendo. Así que así fue como surgió la idea. ¿Y te entrenaste? ¿Cuánto entre el momento que se te pasa por la cabeza, oye, voy a dar la vuelta al mundo caminando y este primer paso, desde el kilómetro cero, cuánto tiempo pasó? Bueno, en primer lugar, pasan 2 años desde que la idea nace en mi cabeza hasta que tomo la decisión de hacerlo. O Casi me sea, imagino que más tiempo tomar la decisión que ejecutarla, ¿no? claro, son 2 años, joder, que no es saber dónde me voy de vacaciones o qué ropa me pongo para salir o dónde voy a cenar esta noche. Es una decisión, es un proyecto vital. O sea, es una decisión en la que tienes que romper con todo. O sea, tienes que salir, ¿no? Lo que dicen salir completamente de tu zona de confort, dejar la casa, el trabajo, la familia, los amigos, soltar nuestros miedos también, porque muchas veces no emprendemos nuestros sueños por miedos, por el qué dirán, el qué será de mí. Luego no sabía de nadie que hubiera dado la vuelta al mundo caminando. Yo sé que mucha gente viaja en avión, en coche, incluso en bicicleta, pero andando no sabía de nadie. Entonces, cuando no tienes referentes o no tienes casos de si es posible, pues ahí tienes un extra de incertidumbre. Bueno, pues 2 años, dándole vueltas en la cabeza. Al principio, bueno, pues como algo muy utópico, muy lejano, pero que va creciendo, toma cada vez mayor presencia en el pensamiento, en el día a día, hasta que se vuelve algo inevitable, algo que dices, es que o lo hago o es que estoy desperdiciando la vida. O sea, creo que, ¿no? Creo que es un milagro estar vivos y que merece la pena, ¿no? Luchar por nuestros sueños. Y desde que tomo la decisión tienes que ir al 200%. O sea, yo siempre digo que una apuesta a medias, tarde o temprano estás firmando una derrota. Cuando vas a por algo hay que ir al 200%. Así que desde el momento en el que tomo esa decisión en verano de 2012 hasta que doy los primeros pasos en el kilómetro cero el 21 de marzo de 2013, hay 9 meses. 9 meses que curiosamente es lo que se tarda en gestar una vida humana. 9 meses de preparativos, de planificación, de entrenamiento, de comunicación, de intentar conseguir patrocinios, en fin, de intentar atar el mayor número posible de cabos para tener unas mínimas garantías de éxito. ¿Patrocinios? ¿Conseguiste algo antes de irte? Me gustaría decirte que sí, pero no. Bueno, quiero decir, porque vienen bien, pero realmente no conseguí patrocinios. Yo no era un aventurero conocido y había hecho gestas, pero por mi cuenta, a título personal, y luego se trataba de una expedición sin precedentes, que no había ocurrido nunca, y con un alto índice de fracaso. Entonces, ninguna marca quería asociar su imagen a un proyecto que pensaban que iba a fracasar. Entonces, bueno, hay un proverbio que a mí me gusta mucho que dice: cuando quieres algo encuentras un medio, cuando no quieres hacer nada encontramos una excusa. Entonces yo creía firmemente en este proyecto y siempre pues decimos que no tengo tiempo, no tengo dinero, me duele el tobillo, la familia, los esques. Somos expertos en las excusas, ¿no? Pero yo tenía la convicción de que según lo fuera poniendo en marcha y atravesando países y demostrando que iba en serio, iría consiguiendo el apoyo y la ayuda necesaria. Y en parte, pues gracias a no tener patrocinios,
Pues, a ver, que los patrocinadores son bienvenidos y en mis expediciones posteriores los he tenido, pero eso te obliga a demostrar que vas al 100% en serio, a hacerlo a tirar de cualquier recurso, bueno, a estar muy alerta. Tú ten en cuenta, mira, yo por ejemplo fui a una compañía de seguros para ver si me ponían una póliza de seguros, Ni ¿no? de coña, ¿no? ¿Alguien te quiso asegurar para esto? Claro, entonces me preguntaron, ¿qué viaje vas a hacer? Digo, una vuelta al mundo. Ya se miraron así, dice, ¿en qué medio de transporte? Digo, andando. Olvídate. O sea, no tenemos póliza para vueltas al... Tú nos vas a costar dinero Claro. seguro, o sea, te va a pasar algo. ¿Qué ocurre? Que gracias, como no tuve una cobertura, pues eso me obligó a extremar las precauciones, la planificación, a estar muy alerta en cada ecosistema en el que estaba, a estudiar muy bien en qué situación económica y política estaba cada país, qué iba a recorrer, qué ecosistemas iba a cruzar, temas de vacunas, qué comida podía comer o no, que, en fin, a todo mi seguridad y el éxito de esta expedición dependían en una gran medida de mi preparación, de la planificación, del entrenamiento y eso tiene sin duda un gran valor, ¿no? ¿Y planificaste todo desde el día uno o te trazaste más o menos un camino y dijiste, oye, pues ya iré viendo por dónde voy? Planifiqué mucho. Estuve durante semanas con la ayuda de Google Maps, de mapas, de webs de viajeros, estudiando qué rutas seguir. A mí, bueno, me gustaría cruzar el Himalaya, el estrecho de Bering, pero ya solo dar la vuelta al mundo caminando ya es un proyecto con una entidad y unas dificultades suficientes como para encima ir complicándolo más. Así que traté en la medida de lo posible de ir por la costa, donde el clima es más benigno, donde hay menos altitud, hay más población. Aún así, muchas veces vas por el interior, metido por un desierto, cruzando las montañas, porque no te queda más remedio. Y que vas caminando, es decir, que tardas mucho en recorrer las distancias. Un pequeño zigzag o una pequeña curva para evitar un país en guerra son 2 meses Claro. y miles de kilómetros. Entonces planifiqué muy bien la ruta, consciente de que luego sobre la marcha, un proyecto tan largo, pues hay variantes. ¿Tuviste muchos cambios? Pues hubo cambios, como te comento, cuando llegué a Siria estaba en guerra. Entonces tuve que bordearlo por toda la región de Turquía, el Cáucaso, Georgia, Armenia, Irán. Luego hablas con población local y te recomienda, pues en vez de ir por un sitio, ir por otro, que es más bonito, que tienes contactos, que en fin, que puede ser más sencillo o más interesante. Entonces hay un itinerario general que luego sobre la marcha pues vas modificando. ¿Echaste de menos el seguro médico? ¿Estuviste en apuros alguna vez? Pues fíjate, en apuros estuve bastantes veces, pero no llegué a necesitar ese seguro médico. He llevado, a ver, eh, yo llevo caminando muchos años y más o menos, bueno, conozco mi cuerpo, me encargo bien de estirar después de cada día, de llevar un buen calzado, de cuidarme los pies. Luego, por ejemplo, cuando es muy importante, 4 pilares. Es la alimentación, intentar comer lo mejor posible, el descanso, descansar lo mejor posible, la higiene, porque estás en unas condiciones, estás siempre en situaciones muy extremas, alejados de una ducha, de un baño, y una pequeña picadura, un pequeño roce, una pequeña herida, si no tienes la higiene adecuada, se te puede complicar, infectar y ser un problema. Y el cuarto pilar es la seguridad. ¿Mm? Entonces, 4 pilares básicos que aquí en Occidente o en el primer mundo damos por sentado y son básicos: alimentación, higiene, descanso y seguridad, pues se vuelven 4 prioridades fundamentales en las que enfocas toda tu energía. Y gracias a eso, a ese foco, a esa atención, pues no necesité un seguro médico internacional. ¿Dónde dormías? Pues al aire libre. Cada día vas caminando. Entonces se hace de noche y no vas a seguir caminando, tienes que dormir.
Entonces, ¿qué ocurre? Que vas siguiendo los ritmos del sol Claro, tú caminabas todo el día. prácticamente. Ten en cuenta que rompes con la luz eléctrica. Claro. De repente estás al aire libre, entonces te levantas al amanecer y eso pueden ser las 5 o 6 de la mañana, empieza a clarear, además es una maravilla, o sea, estar al aire libre, empiezas a ver el horizonte, cómo empieza a clarear al alba, tú ya te despiertas, vas estirando, desayunas algo, recoges el campamento y a las 6 de la mañana, depende un poco de la latitud o la estación en la que estés, pues empiezas a caminar. Y es que son unas horas del día maravillosas porque el clima está fresquito, la temperatura, oyes el canto de los pájaros, no hace calor, vas viendo cómo despunta el sol tras el horizonte y cuando son las 12 de la mañana, tú llevas ya 30 kilómetros recorridos. Imagínate. O sea, y son las 12 del mediodía. Entonces, bueno, pues sigues, ya al final he estado haciendo una media de 45 kilómetros al día. Y, Más y de una maratón. cada día, claro, es que es más que una maratón diaria, sin correr, obviamente, pero Sí. hay que andarlos. A veces sí, a veces cuando me perseguían con machetes yo corría. ¿Sí te has encontrado en estas situaciones? Sí, he vivido momentos, antes hablábamos de momentos así muy al límite y sí, he vivido momentos comprometidos, sí. Pero bueno, ¿Dónde? claro, Pero de gente que te perseguía. sí, en países de Centroamérica, por ejemplo, El Salvador es un país muy pequeñito, pero hay mucha delincuencia, las maras, la mara salvatrucha, cruzar El Salvador lo crucé con escolta de policía. De 6 días, los 3 días me intentaron asaltar. La mitad de los Entonces, claro, días. estás 3 días la mitad. Entonces estás atravesando regiones que están controladas por las maras y esa visión romántica de dar la vuelta al mundo ahí desaparece porque cada día sales literalmente a jugarte el tipo. Por eso planificas muy bien las jornadas, avisas a la embajada, al servicio de emergencia consular, caminar escoltado por policía, a media tarde, antes de que empiece a oscurecer, tener un lugar donde pasar la noche a resguardo. Ahí sí que no acampas. Ahí no acampas. Ajá. Ahí no, porque si pones la tienda de campaña no amaneces. Ya, directamente. Entonces, 3 años, que han sido 1095 días, más de 800 noches las he pasado al aire libre. Con una, bueno, en junglas, en montañas, en fin. Oye, voy a parar un momentito, que veo que están cortando el césped. Voy a Sí. cerrar para que no se meta en el Ningún audio. problema. Estos son los imprevistos. Los imprevistos en tantos días y tantos países distintos, ya me imagino que casi que no son imprevistos, es el día a día. No, y que justo el día que grabas un podcast pasan a cortar el césped. Bueno, oye, entonces esto tú. Cuando tú caminas, claro, ¿en qué ocupas la mente? ¿Cómo se piensa? ¿Piensas en el siguiente día o en el proyecto que tenías de divulgación científica? Porque, claro, tienes muchas horas para pensar. Sí, tienes, pues, quitando las horas que duermes, que incluso a veces durmiendo tienes sueños sobre... Es que es muy interesante el estado que se alcanza. Durante el día piensas cosas técnicas, cosas, bueno, como pues que al recoger la tienda de campaña no haya una serpiente venenosa debajo. El estado en el que están tus zapatillas o los neumáticos, cómo andas de agua, racionar la comida, si llueve, o qué temperatura hay, qué ropa te pones, cuántos kilómetros tienes que avanzar, la seguridad del lugar, qué fauna hay. Entonces piensas mucho en cuestiones técnicas, en esos 4 pilares que te comentaba. Luego también piensas, es interesante, piensas mucho pones en orden todas las piezas en tu cabeza, piensas en tu pasado, tienes tiempo abundante para reflexionar, a veces vamos muy, muy rápido por la vida
y no tenemos tiempo para ordenar las cosas, para asimilarlas, para estar en paz, ¿no? Para entender todo, cuál ha sido tu evolución, dónde estás ahora, te proyectas a futuro también, aún siendo consciente de que, bueno, el futuro hay que llegar a él poco a poco, paso a paso, y entonces piensas también en tus seres queridos, ¿m? Es muy, pues tu familia, tus amigos, tus ancestros, tus antepasados. Piensas también, a veces pasa que estás durante semanas sin ver ni hablar con nadie. Entonces hablas solo, ¿Sí? ¿eh? Sí, claro, hablas solo, eh, te inventas papeles en películas, das Rollo discursos, náufrago, ¿no? Tom Hanks que le hablaba totalmente, a la pelotita. totalmente. En vez de Wilson, el balón del náufrago, yo le puse nombre a mi carrito. Al principio de la expedición me propusieron que le pusiera nombre. Ajá. Digo, al carro no le voy a poner nombre. ¿Estamos Luego locos o qué? En Australia acabé hablando con el carro, le llamé Jimmy y bueno, ha sido mi compañero de viaje. Entonces, quiero decir que piensas en muchas cosas, pero es muy interesante un proceso que se produce que es de desaprendizaje. Siempre estamos como interesados en aprender cosas nuevas, vamos añadiéndole capas, ¿no? Pero se produce un fenómeno también de desaprendizaje y de desprendimiento muy, muy interesante. A nivel material, te desprendes de todo y vives con lo que cabe en un carrito. Y cuanto menos mejor, ¿no? Porque todo lo tienes que llevar tú. Claro, cuando vas caminando, cada kilo que llevas cuesta mucho empujarlo. Y todo lo que llevas es valioso. No llevas cosas accesorias. Entonces todo lo tienes que cuidar. Ajá. No hay donde tirarlo y comprar una nueva, tienes que repararlo. Luego a nivel físico también te vas desprendiendo. Yo llegué a perder 12 kilos de peso. Wow. ¿Pero empezaste con sobrepeso o ya estás en un peso bien? Bueno, a ver, yo llevo haciendo deporte toda mi vida y más o menos tengo un peso cogido ya. Pero sí intenté ganar unos kilos extras, porque sabía que luego iba a atravesar penurias y dificultades y hambre. Entonces, bueno, intenté salir con unos kilos de más y luego llegué a perder hasta 12 kilos. Son Esto muchos quiere decir kilos. que, claro, estás también a la intemperie, comes menos de lo que comes en tu día a día, el gasto de calórico es muy grande, entonces te vas desprendiendo, pero sobre todo a nivel mental también te desprendes de muchas cosas. Hablamos de un desprendimiento material, de un desprendimiento físico, de un desprendimiento mental, que te deshaces de mucho ruido. Estamos inmersos en un constante bombardeo de información, de propaganda, de publicidad, de anuncios, de opiniones, de teorías, y más ahora, ¿no? Con Internet, con las redes sociales, yo creo que de vez en cuando viene bien hacer el proceso contrario, que es desconectar, vaciarte, recordar tu esencia, cuál es tu opinión, tu criterio, en fin, y filtrar, ¿no? Entonces ese proceso es muy interesante, cómo en vez de añadiendo más capas, le vas quitando capas a la cebolla y luego además vas atravesando muchos países de culturas, ideologías, filosofías, religiones diferentes y claro, dices, todo cambia. Dices que vienes de un país, de una cultura, ¿no? Dices, te crees que el mundo es así, lo ha sido así siempre, pero dices, todo cambia. Dices, qué verdades hay. Entonces, Ah, claro, te da mucha perspectiva. te da perspectiva, desde luego, y, y bueno, pues al final te das cuenta que siempre nos enseñan a creer de puertas hacia afuera en cosas, pero que lo realmente importante es creer en uno mismo. Y eso es lo que nunca nos enseñan, ¿no? Siempre nos enseñan a creer en cosas que están fuera, generalmente, bueno, pues eso, en religiones, filosofías, ideologías políticas, y lo que hay que hacer es creer en uno mismo y es donde te aferras además, cuando todo cambia a tu alrededor y dices, ¿qué verdades hay?
pues tú tienes que descubrir cuáles son tus verdades, quién eres, ¿eh? Y así cuando todo es tormenta, todo cambia, pues encontrar algo firme a lo que aferrarte. Y tú, Nacho, en estos momentos que todo cambia, que todo da vueltas, me imagino que tú viviste unos cuantos durante estos 3 años. ¿Cómo fue la evolución de tu motivación? ¿A qué te aferrabas? Porque requiere muchísima fortaleza mental, ya lo has comentado, puedes estar una semana sin hablar con nadie ni ver a nadie. ¿Usabas alguna técnica para superar pues, estas dificultades o los bajones que seguro que has tenido, además de hablar con Jimmy? Bueno, en primer lugar te da mucha fuerza estar cumpliendo tu sueño. O sea, cuando tú estás haciendo eso que amas, que te apasiona, joder, pues tienes muchísima motivación. O sea, es que te levantas cada mañana con ganas de seguir viviendo, de seguir descubriendo, de seguir haciendo realidad el sueño, de estar viviendo la película de tu vida, ¿no? Eso te da mucha, mucha fuerza. Luego, yo siempre digo que, claro, estar motivado cuando todo va bien y es bonito es muy fácil, pero a veces en el viaje pues surgen problemas, hay complicaciones y ahí, bueno, pues ahí vas tirando de recursos. Desde luego, el saber vivir con poco, ¿eh? Porque, bueno, pues estás durmiendo en una tienda de campaña 3 años, con poca comida, en un saco, a veces llueve y te mojas, estás lejos de los tuyos, la soledad. Entonces, bueno, pues cierto estoicismo, ¿no? Para mí el estoicismo es una filosofía que sigo, ¿no? Que aplico, y, y bueno, pues valorar lo que tienes, vivir con poco, no dar nada por sentado, ser consciente de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Luego también el compromiso, el tener un compromiso con el proyecto que has emprendido. Entonces, joder, si cuando va mal abandonas y te vuelves a casa, saber que adquirir un compromiso, sobre todo cuando haces público el viaje, ¿no? Pues tienes un compromiso con toda la gente que te sigue en las redes sociales, con los patrocinadores que te pueden financiar, pero sobre todo un compromiso contigo mismo, un compromiso de no abandonar. O sea, yo ha habido veces que me he visualizado en casa, tumbado en la cama, sabiendo que he abandonado y digo, no, 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 no. Ni de coña. Es que no me lo perdonaría, o sea, es que me haría sentir fatal. Entonces, digo, yo hasta el final, o sea, habrá gente que sea más rápida o que esté más fuerte o que tenga más recursos, pero a disciplina, a constancia, a aguante, a resistencia, creo que ahí pues tengo un buen filón, ¿no? Así que esas cosas me dan mucha fuerza. También el tener un propósito, ¿eh? O sea, no solamente el sueño personal o el reto, el desafío, sino tener ese propósito de saber que lo que estás haciendo sirve para algo, que tiene una trascendencia, ¿eh? Que estás dejando un legado, que estás ayudando a hacer del mundo un lugar mejor. Eso te da motivación también. Y luego, cuando todo eso ya desaparece, entras en el umbral de la supervivencia. O sea, caminas porque hay que caminar. Y sí que hace y ahí que el cerebro entra como en otra fase, ¿no? Ya no, ni piensas, solo es supervivencia y tengo que caminar porque si no aquí me muero. Como un animal, al límite de la supervivencia. ¿Qué fue lo más peligroso en este viaje? ¿Los animales o los humanos? Que ya vimos que en Centroamérica... Las personas son, ¿no?, capaces de lo mejor y de lo peor. Claro, es que el propósito de la vida es abrirse camino. El propósito de la naturaleza es sobrevivir, es sobrevivir y crecer. Entonces, nosotros ya hemos superado ese estadio. Vamos, vivimos en un estilo de vida, una sociedad muy cómoda, muy confortable, es muy difícil morirse de hambre. O sea, vas a cualquier supermercado y tienen comida. Entonces ahora necesitamos encontrarle un sentido a nuestra existencia, porque ya sobrevivir ya lo hemos satisfecho.
Entonces ahora buscamos como un fin superior, ¿no? Una misión, un propósito. Entonces, pero cuando todo eso, cuando estás en el umbral de la supervivencia, entras de nuevo pues en ese instinto, ¿eh? En ese instinto de supervivencia. Y lo mejor y lo peor, pues ya te digo que son las personas. Obviamente, nos intenta no acampar en una jungla con tigres, como en el sur de Nepal, donde hay anacondas, donde hay elefantes, en fin, intenta dormir en un sitio de resguardo, pero las personas son capaces de lo mejor y de lo peor. Entonces, yo mis momentos más al límite, más extremos, han sido por presenciar un atentado terrorista en Dhaka, en Bangladesh. Entonces, ¿Y eso es estabas una ahí, acción. al lado, en este momento? Estaba allí, estaba en el lugar y el momento equivocados. Y tienes una reacción instintiva. De nuevo, boom, bajada al instinto. Reacción rápida, te agazapas, tienes la sensación de que estás en el lugar en el momento equivocado, sales de ahí corriendo y reacción instintiva. De nuevo, me han asaltado varias veces, como digo, con machetes en países de Centroamérica. Ahí te olvidas del propósito, te olvidas de la filosofía y no intentas mantener una conversación sobre ética, moral y valores con los asaltantes. Ahí eres puro instinto. Oye, pero De ¿cómo nuevo, escapas de esto? Porque tú ibas con un carro, además. iba con un carro. Pues efectivamente, una de las veces que me ocurrió, me salieron ahí con los machetes y me dijeron, para ahí, dame todo lo que lleves. Y, y yo no sé quién habló a través de mí, pero les dije, no te voy a dar nada. Y se quedaron tan sorprendidos, tan descolocados, que no sabían qué pasaba. Allí la vida no vale nada. O sea, Claro. allí si se les cruza un cable, te pegan un machetazo, te tiran a la cuneta y no se ha enterado nadie. Entonces, no sé si pensaron que yo llevaba un arma o que pertenecía a una de los escalafones superiores de la Mara, no sé. Pum, se quitaron, me dejaron pasar y te puedo asegurar que me quedaban 10 kilómetros hasta la siguiente población, 10 kilómetros a pie, se tarda mucho en recorrer, son 2 horas, los 10 kilómetros más largos de mi vida. O sea, luego, claro, tampoco podía mirar atrás a ver si me seguían. Claro, No no puedes podías dar mostrar temor ahí. inseguridad, efectivamente. Entonces, bueno, yo los tenía aquí. Pero bueno, al fin. Bueno, pues en otra ocasión en México, en vez de salir corriendo hacia atrás, me eché sobre ellos con el carro. Y esa reacción rápida les pilló por sorpresa y pude salir corriendo, salieron corriendo detrás de mí, pero yo estaba en mejor forma, se cansaron y los dejé atrás. Entonces, bueno, vives momentos muy al límite, sí, sí. Y en estos momentos, ¿no te viene a la cabeza luego cuando baja la adrenalina y que estás ahí un poco más resguardado de ¿para qué diablos estoy haciendo esto? ¿Me vale la pena? Claro, esos son los momentos de reflexión, luego consultando con la almohada. Dices, sabes que dar una vuelta al mundo caminando es imposible hacerla sin asumir riesgos. De hecho, cuanto más ambicioso es el proyecto, mayor es el riesgo y mayores son las adversidades que hay que afrontar. Entonces te surge la pregunta, bueno, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Cuánto estás dispuesto a poner para conseguir tú? Entonces es una reflexión que te haces. Dices, bueno, y si yo pierdo una pierna, por la razón que sea, seguiría. Pues me pongo una pata de palo y sigo. Si te ¿Sí te preguntas llegaste a hacer estas preguntas? Sí, 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 claro que sí. Y si dices, ¿qué tendría que ocurrir para que yo dejara? Y al final dices, bueno, si fallece un familiar, un ser querido, regreso a España, pero luego retorno y continúo. Afortunadamente no pasó y lo hice todo del tirón, que era el objetivo. ¿Has vuelto a algunos lugares luego de los que has visitado caminando? Mm, sí, he vuelto a Turquía, he vuelto a México, he vuelto a Perú,
He vuelto a algunos países, por otros motivos, ahora con motivos, por otro tipo de motivos, por conferencias, por ejemplo, motivos profesionales, pero he visto a personas que vi en su momento. Y el fuera de motivos profesionales, es decir, un lugar, dos o tres, lo que sea, que tú dices, oye, yo ya he vuelto porque realmente me ha dejado pues una impronta muy fuerte, o un lugar o una persona, y ha hecho que yo o haya vuelto o quiera volver ahí. He conocido personas muy, muy especiales con las que mantengo el contacto, pero luego me embarqué, cuando terminé la expedición, me retiré un año a escribir un libro. Estuve un año en una casa en la montaña escribiendo mi primer libro, Libre y Salvaje, y eso me sirvió para aterrizar un poco después de una experiencia tan intensa. Pero enseguida me embarqué en una nueva aventura, la de unir los continentes nadando. Claro, no tuviste tiempo ni de pensar en, oye, No, no, ya la vida sigue, la aventura continúa y hay nuevos retos, nuevos sueños, proyectos y no, también he recibido la visita de algunas de estas ajá. personas aquí en España y sí. ¿Y Pero cómo yo te siempre digo que comunicas con gente? Porque claro, no todo el mundo hablas inglés, me imagino, pero no todo el mundo habla inglés y mm, castellano. yo siempre digo que después de esta vuelta al mundo tendría que dar otra de agradecimiento. O sea, volver a dar otra encontrándome con todo el mundo y todas las personas, que fueron miles de personas de agradecimiento, ¿no? De la gratitud. La gratitud, desde luego, es uno de los aprendizajes más valiosos. ¿Y cuál era la pregunta que me has hecho posteriormente? No, Ah, si luego tú cuando vuelves, si estás quisieras volver a ver gente y sí. si lo has hecho ya o no. No, pero luego no, lo he hecho, he visto algunas y luego ha habido personas que han regresado. Pero no, continúo, vamos, la vida sigue y sigo haciendo proyectos y viajando a nuevos países y conociendo nuevas personas. Oye, y lo que comentabas, que era una de mis dudas estas de cómo te vuelves a integrar a una vida cotidiana después de semejante aventura, pero ya casi las contestó. ¿Te fuiste a una casa solo? Sí, sí, me fui a una casa en el norte, en Asturias, una casita en la montaña. Y bueno, cuando yo termino la vuelta al mundo caminando, o sea, cuando llego 3 años después a la misma Puerta del Sol por el oeste, por la calle contraria, parece que he llegado, que he terminado el viaje y que sigo con mi vida normal. Pero es que yo ya no soy el mismo ni la vida es la misma. Eh, Renuevo mi documentación, el DNI, la tarjeta de la Seguridad Social, carnet de conducir, disfruto de mis seres queridos, pongo todo en orden y tras un mes pues me voy a esta casa a escribir este libro. Y fue un año, pues la verdad que muy productivo también. Al final dices, bueno, la vuelta al mundo caminando fueron 3 años, pero ponle 2 previos de toma de decisión y preparativos, ponle uno después de escribir el libro, al final se te va el proyecto a 6 años. Son muchos ¿Eh? años de Son tu seis vida. años, efectivamente, que hay que ver todo con perspectiva. Y bueno, pues me vino muy bien, porque gracias a escribir un libro, pues te ayuda primero a... Yo cuando voy caminando me gusta mucho escribir, escribo desde hace más de media vida, desde que tengo 15, 16 años escribo, un profesor me inculcó la pasión por escribir y lo llevo haciendo toda la vida, viene muy bien además para como, bueno, pues escribir ensayos, escribir poesías, escribir canciones, reflexiones, te ayuda a encontrar las palabras precisas para el sentimiento, el pensamiento que quieres transmitir. Y hoy en día creo que tener habilidades de comunicación es muy valioso también. Si quieres hacer una entrevista de trabajo, si quieres declarar tu amor a alguien, si quieres solucionar un conflicto o venderle un proyecto en los 5 minutos del ascensor, ¿no? El elevator pitch, viene muy bien. Entonces, gracias a ese libro, pues coloqué más las piezas en mi cabeza. ¿Y vas Es decir, escribiendo mientras caminabas? ¿Tienes un carnet o algo y vas escribiendo caminando o tengo te paras? diarios. ¿Ah, sí? Claro, tengo.
lo bueno de caminar es que si tienes una reflexión, paras, sacas el cuaderno, escribes, te sientas en una piedra, terminas, lo guardas y sigues caminando. Imagínate, o sea, es que la experiencia ha sido idónea. ¿Y Y por piensas las noches, distinto? ¿Piensas distinto cuando caminas? Es decir, ¿hay una velocidad de sí, pensamiento distinta? sí, sí, completamente distinta a estar sentado o a ir en un avión. Caminar es la velocidad ideal para pensar. No es ni muy rápido ni muy lento. No estás no estás ahí consumiéndote en el veneno del sedentarismo. Ahí ni vas muy rápido como para poder digerir todo lo que está pasando. Es la velocidad ideal. Además, tú vas caminando, trabajas el cuerpo, oxigenas el cerebro. Si estás al aire libre, pues estás en contacto con la naturaleza. Entonces, de repente, adoptas una visión muy, muy certera y muy sana de los asuntos. Eh, por eso viene muy bien cuando a veces tienes un conflicto, un problema y no sabes cómo abordarlo, sal a dar un paseo, sal a caminar y verás otro ángulo, otra perspectiva. Y lo interesante es esas reflexiones, traerlas luego, incorporarlas luego al día a día. Por eso caminar está llena de virtudes eh, físicas, mentales y emocionales. Y si lo haces desde luego ya en contacto con la naturaleza, pues mucho más. Y luego, después de caminarte, iba a decir medio mundo, pero no, después de caminarte el mundo entero, Mm. decides nadar y Mm. unir los continentes nadando. Sí. Y eso de dónde sale? Porque ¿habías Ya, nadado antes? ¿Eras buen nadador? O ¿qué va? No, yo, claro, caminar todos caminamos. Antes hablábamos de los preparativos. Te dije 9 meses para la vuelta al mundo, pero yo realmente tengo la sensación de que llevaba toda la vida preparándome para un viaje así, para una vuelta al mundo caminando. Pero nadar es diferente. Yo había descubierto que es lo que me apasiona, que es hacer expediciones eh, y con un propósito siempre, una causa medioambiental. Y bueno, pues quería darle continuidad, ¿no? Es decir, había profesionalizado aquello que me apasiona, que me gusta. Entonces de repente digo, claro, dices, miras el globo terráqueo, miras ahí el mapamundi y es casi todo azul, casi todo es agua. Y me preguntaban, dices, bueno, has dado la vuelta al mundo andando, pero ¿cómo has cruzado el océano? Y yo, hombre, andando, ¿no? os podéis imaginar andando, no. Entonces tenía esa deuda pendiente con el océano y empiezas a investigar. Somos seres terrestres, somos seres de tierra. El mar es algo ajeno, desconocido, es el gran olvidado. Pero el mar es muy importante para la vida en la tierra. Es fuente de biodiversidad, de alimento, regula temperaturas, ocupa 3/4 partes del planeta, en fin. Conocemos más de la cara oculta de la Luna que de las profundidades del océano. Hay un único océano conectado por distintas partes. ¿No? Empiezas a investigar y a darte cuenta de lo importante que es la salud del océano para la salud de la humanidad y del planeta. Entonces tenía esa deuda pendiente y fue creciendo, fue tomando forma la idea y dije, oye, al fin y al cabo, de andar a nadar, solo hay que cambiarle las 2 primeras letras de posición. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Andar, claro, andar, bueno, pues es un movimiento que haces con las piernas muy repetitivo, entras en una especie de trance, de meditación, durante horas, días, semanas, miles de kilómetros, y nadar es parecido, pero en vez de vertical, horizontal, y en vez de con los pies, con los brazos. Entras, estás nadando en el agua. Claro, yo no era nadador. El primer día que me tiré a la piscina nadé 100 metros, 4 largos, no es nada. Eh, nada de nada. Pero sabía que esa dificultad, o sea, el agua es un medio completamente diferente. Eh, 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 Todo lo que sabía no me servía para nada. Fue como empezar de cero. Y eso era muy estimulante también, porque a mí me gustan, hay quien toda su vida sube montañas, hay quien toda su vida nada y hay quien toda su vida hace la misma disciplina. Pero cuando vas cambiando de modalidad, de medio,
hay un componente de novedad, de reinvención, de adaptación, y eso es muy estimulante también, esa capacidad, en los tiempos que vivimos, ¿no? Vivimos tiempos tan cambiantes que los llamamos tiempos líquidos, ¿no? Pues no hay nada más líquido que el agua. Entonces, eso te obliga a trabajar nuevas cualidades, la posición hidrodinámica, una brazada eficiente. Una vez que tienes buena técnica, buen estilo, empecé a nadar en aguas abiertas para entrenar la resistencia al frío, nadar con olas, contracorriente, el nado de avistamiento, porque en el mar no tienes una línea negra que te marca el rumbo, como en la piscina, no hay corcheras, no haces pie. No recomiendo ver la película de Tiburón el día antes de nadar en el mar. No es una buena preparación mental esto. Pues se te ponen los pelos de punta. Entonces, bueno, todo ese proceso, ese camino es muy, muy interesante. Yo me propuse, pasé a ser pez. O sea, donde yo veía agua me tiraba a nadar. Había un río, me tiraba a nadar. Me iba de vacaciones, si había un lago, me tiraba a nadar. Iba a la playa, me tiraba a nadar. Sabía que un metro o una hora o un largo era el último en salir de la piscina. Un largo un día era insignificante, pero un largo cada día, con el paso de los meses y de los años, es lo que marca la diferencia. Y bueno, me llevó 2 años. 2 años de preparación. 2 años y 2.500 kilómetros nadando. Wow. Y te lanzas ahí y hay una diferencia también mental, puede ser, entre nadar y caminar. Decías que, que caminar viene muy bien para pensar y casi que entras en una especie de trance de meditación, ¿no? El nadar, ¿tienes algo parecido? Nadar es mucho más interior todavía, porque tú cuando caminas ves, tienes muchos estímulos. Cuando nadas, de hecho puedes parar y escribir. Cuando nadas, no. O sea, cuando nadas ves el agua y depende de qué calidad de cómo esté el agua, ves X metros. Pero luego tampoco puedes pararte a escribir porque estás mojado. Luego tampoco es algo que puedas ir hablando si vas acompañado. Entonces es muy interior. O sea, es algo mental, puramente mental. Y como es tan importante la técnica, vas pensando en cada brazada. O sea, piensas en cada brazada. Tú imagínate que la brazada que estás dando, las sensaciones sean lo mejor posibles, que estés dando una buena brazada que te haga avanzar lo máximo posible. Luego también cantas, te viene una canción a la mente y la repites en bucle. O sea, sí, estás con una canción, de repente, a ver, ocurre algo, pum, y te saca de ahí. O tienes que habituallar, o ves algo moviéndose, o X, ¿no? Vas pensando en cosas, llevas 2 embarcaciones de apoyo. Ahí no lo puedes hacer solo esto. No. Ahí estás en mitad del océano y tanto por marcarte el rumbo como por seguridad tienes que ir acompañado. No, porque ¿cuánto duraban las travesías? Bueno, pues la travesía más larga fue en el mar de Bismarck, fueron 22 kilómetros y me llevó 6 horas y media. Ya es mucho en el mar esto, ¿eh? Nadando. 22 kilómetros no está mal, pero no son solo las distancias, que tendemos a... son las condiciones en las que nadas esa distancia. No es lo mismo nadar 22 kilómetros en una piscina, que tiene el inconveniente de que estás constantemente como un ratón en una noria dando vueltas que en un mar donde hay cocodrilos, donde hay tiburones. Claro, nadaste en estas aguas. Sí. Casi, ¿qué dirías? ¿Es más peligroso? ¿Pasaste más miedo en esta aventura de unir los continentes o caminando? Pasas miedo igual, o sea, tú imagínate, estamos grabando un documental. Entonces, vas a grabar los días previos y ves los cocodrilos. Entonces, pues hablas con la gente local y te habla de los tiburones, o estás en el estrecho de Bering con esquimales para unir Alaska con Rusia, y es que los días previos estás viendo cómo salen a cazar morsas, focas, hay orcas. Entonces, claro, estás en sitios, estamos uniendo continentes.
Entonces son zonas, en primer lugar, muy remotas, sitios desde el punto de vista geoestratégico y político muy delicados, porque son zonas fronterizas, y luego ecosistemas marinos con sus particularidades, con su fauna, sus temperaturas, sus corrientes, y bueno, tranquilo y relajado no es como irte a dar un baño en el Mediterráneo. No, no, no. O sea, por eso entrenas mucho, por eso planificas todo lo mejor posible, por eso esperas a la mejor ventana de buen tiempo para poder hacer tu cruce, por eso te encargas de llevar 2 embarcaciones de apoyo, con, bueno, pues a veces con médicos a bordo del barco, con una ambulancia en la costa, con un hospital al tanto en caso de que haya una emergencia. Entonces intentas tener el mayor número posible de cosas controladas para dejar, y aún así, es que estás en el agua, o sea, quiero decir que viene un tiburón y ni te enteras. Ya está. Es que Ya. sale de donde menos te lo esperas. Entonces, bueno, tú es una especie como de entrega, o sea, tú te entregas a una causa, te entregas a una causa y a veces dices, pero ¿quién me mandará? Entonces empiezas a entender, ¿no? Lo a gusto que se está en una terraza tomándote una cerveza y unas patatas fritas. Entonces, ¿qué necesidad tendré? Pero claro, por eso estas cosas no se han hecho nunca, porque implican mucha dedicación, mucho sacrificio, en fin, bueno, ese es un poco el kit, ¿no? Y luego también pues va de la mano de una gran satisfacción. Y Nacho, ¿tú crees cuándo te convertiste en explorador profesional o aventurero profesional? ¿En qué momento? Porque ya la expedición Nemo, que es como llamaste unir estos 5 continentes, ya esto es una aventura totalmente profesional. ¿Esta fue la primera o ya pasó un poco antes mientras caminabas? Sí, bueno, yo creo que exploradores somos todos. Otra cosa es profesionalizarlo, hacerlo profesionalmente. Entonces, con la vuelta al mundo caminando, ahí empecé. Es cierto que empiezas sin mucho conocimiento del mundo, pues no sé, el mundo de los patrocinios, el mundo editorial, el mundo de la comunicación, en fin, una serie de cosas que es lo que le da la categoría de profesional, luego de la divulgación, ¿no? De las conferencias, de los documentales, tal. Pero empiezas, en la medida en la que te abres una web, haces cuentas perfiles en redes sociales, empiezas a recibir donaciones, empiezas a dar charlas, empiezas de un modo, empiezas de cero, empiezas poco a poco a ir dándole forma, a ir creando ese efecto bola de nieve, ¿no? Y luego poniendo en práctica muchas habilidades y herramientas que desconoces cómo se llaman, pero que luego te das cuenta que son resiliencia, que son gestión de la incertidumbre, que es trabajo en equipo, que es innovación. Empiezas a darte cuenta que lo que está en nuestra naturaleza, que es que lo traemos de serie, que está en nuestro instinto. Llevamos evolucionando millones de años gracias a esas habilidades. Entonces, de repente, bueno, empiezas a darle forma y dices, anda, pero si lo que he hecho ha sido gestión de la adversidad. Entonces, por eso escribir el libro me vino muy bien. El empezar a dar conferencias en empresas también. Y sobre todo, bueno, que es una experiencia, que es una historia real, es una historia vivida en primera persona, es una historia auténtica, con lo cual tiene un extra de credibilidad, es pionera, es la primera vez que se hace, también pues tiene un componente de exclusividad porque no se ha hecho nunca antes. Entonces, bueno, lo vas profesionalizando y luego también vas asumiendo nuevos riesgos porque dices, bueno, he dado la vuelta al mundo caminando, pero ahora me tiro a nadar. Entonces, si no lo consigo, estoy echando por tierra, por la borda todo el trabajo hecho. Entonces, esa bifurcación de caminos es o me consolido, me reafirmo, si consigo culminar la expedición Nemo, es un golpe en la mesa en decir, estoy aquí, ¿no? Lo que he hecho antes lo estoy consolidando. O bueno, si no lo consigues, bueno, en fin, esas son dudas que uno tiene. No, claro. Cada vez que emprendes un proyecto,
Joder, pues me está costando mucho abrirme hueco, generar una credibilidad, conseguir patrocinios, todo eso, ¿no? Entonces, todos sabemos que el fracaso está lleno de aprendizajes, pero queremos que las cosas no salgan bien, porque para eso las hacemos. ¿Y fue más fácil montar la España Azul que la Expedición Nemo? Son diferentes. Mira, cuando hice la vuelta al mundo caminando, la hice como la hice. En la expedición Nemo ya metí cámaras, operadores de cámara para hacer un documental, entraron patrocinios, va creciendo. Con la España Azul, aunque parezca que el ámbito, que lo es mucho más cercano, es navegando alrededor de España, ya entra un nuevo medio de transporte, que es navegar a vela. Yo he tenido que aprender. O sea, yo no nací en un barco. Entonces tienes que aprender, sacarte las titulaciones, ganar horas de experiencia. Luego hemos dado el salto a la investigación científica. Es decir, ya no es las entrevistas que yo he hecho a gente local, lo que he podido documentar con mis ojos, sino que ya hay un procedimiento científico riguroso. Está avalado por el Ministerio de Transición Ecológica, por la Universidad de Cádiz, con un equipo de biólogos marinos, con un instrumental, con un análisis de las muestras en el laboratorio, en fin, con un procedimiento que hay que seguir, y eso es complicado, porque tú estás en la mesa, en el papel lo aguanta todo, pero sal con el barco con olas de 3 metros, simplemente no te marees, o sea, simplemente eso. Antes de pensar recoger muestras, no te marees. Antes de empezar a tomar muestras, a manejar la red manta y a tomar datos ahí, intentando escribir en un sitio que se mueve, o sea, solamente no te marees. Entonces, pues que entran en juego nuevos factores, luego también, pues bueno, patrocinios, en fin. No ha sido más fácil, desde luego. De hecho, ha sido bastante complicada. Y luego también, eso lo puedes medir por el índice de fatiga con el que las terminas. Sí, ya has notado fatiga mental, ¿no? Me imagino. Y física. Y física también. Claro, yo la vuelta al mundo caminando, joder, la terminé con cierta morriña, seguiría caminando. La terminaste en plena forma, claro, porque ya te estabas... En plena forma. La expedición Nemo, bien, vale, me costó, pero o sea, es un desafío que tengo, es muy exigente, muy exigente. ¿Pero por qué es más exigente estar en velero recogiendo, tomando muestras del mar que cruzar 22 kilómetros nadando? Bueno, aquí hay muchos viajes. O sea, estos son 10 meses non-stop. La expedición Nemo es que son todas muy, muy demandantes, la verdad. Pero aquí estoy compaginando la expedición con otra actividad profesional, como puede ser viajar para dar conferencias, con mi vida familiar. Yo tengo 2 hijas, entonces... Pequeñas, me imagino. Pequeñas, muy pequeñas. Demandantes, entonces. Entonces, claro, es una época intensa de viajes, sobre todo muchos viajes, de ir, venir, ir, venir, ir, venir. No, porque eso ha sido 10 meses de un poco casi dar la vuelta a España por la costa y sí. Estabais parando en cada comunidad autónoma donde parabais durante un mes, ¿no? ¿Puede ser? Eso es. Y ahí es cuando pasaba todo. Claro, pero es que no está solo la parte de la navegación, que tienes que encargarte del barco, gestionar el tema de la meteorología, los amarres, el combustible, todo lo que es los patrones, en fin, toda la parte náutica. Luego está toda la parte científica, que es aprovechar las mínimas ventanas para salir con el barco a tomar las muestras, el envío de las muestras al laboratorio, pero es que luego está la parte de divulgación. La parte de divulgación significa dar charlas en colegios, en universidades, en empresas, actividades de team building, limpiezas en playas, invitar a gente al barco, medios de comunicación, entrevistas. Entonces, es como que de repente tienes todos los huecos rellenos y si tienes un momentito, pues te vas a casa. No, ha sido muy exigente. Pero bueno, como dicen, pues todo por la causa. Todo por la causa. Es una expedición también pionera. Estamos elaborando el primer mapa que existe sobre contaminación por plásticos en nuestras costas
y eso pues es información muy relevante porque, bueno, pues va a sacar a la luz unos datos y unas conclusiones que se desconocían y que son vitales pues para tomar decisiones para la ciudadanía, para las empresas y las autoridades, ¿no? Ya hay estudios científicos que han comprobado que tenemos micro y nanoplásticos en el cuerpo. En el Debido a torrente lo que sanguíneo. echamos luego al agua y a todo, ¿no? Todo. O sea, cuando lo ves con tus propios ojos te llevas las manos a la cabeza. O sea, cuesta creerlo. Pero cuando lo empiezas a ver dices, es que está todo lleno. Bueno, ¿y qué habéis encontrado? Porque hace poco vino aquí en el podcast Amaya Rodríguez de Gravity Wave, no sé si la conoces, Uh-huh. Sí, sí. que recogen ahí pues plástico del mar básicamente para transformarlo y reutilizarlo, y me decía ella que lo que más encontraban en el mar eran redes de pesca. Uh-huh. Vosotros que ibais, me imagino, una cosa mucho más chiquita, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué habéis encontrado tanto en la costa como en las playas, ¿no? Porque hacíais también limpieza de playas. Claro, efectivamente. Nosotros con el barco tomamos muestras en puntos geolocalizados en el mar, en ciudades costeras, desembocaduras de ríos y zonas prístinas, parques naturales, áreas marinas protegidas. Así tenemos un abanico amplio que recoge lo que está más contaminado, que son las ciudades y las desembocaduras de ríos, porque una gran cantidad de las basuras marinas llegan a través de poblaciones de interior, a través de los ríos, y luego zonas prístinas, que supuestamente debería ser lo más limpio. Entonces, efectivamente, ahí son partículas de micro y nanoplásticos muchas veces imperceptibles, ¿no? Por la vista, por el ojo humano. Pero es que en paralelo hemos ido realizando muchas limpiezas y muestreos científicos en playas. Mal llamadas limpiezas porque nosotros no queremos quitarle el trabajo al ayuntamiento, al servicio de limpieza del ayuntamiento, no queremos limpiar la playa. Nuestro objetivo es identificar cuáles son los objetos que más aparecen en las playas. Entonces hacemos barridos con distintos voluntarios en distintas playas y nos vamos encontrando, por ejemplo, en las playas del Cantábrico, que lo que más aparece son objetos derivados de la pesca. Esas redes de pesca, esas cuerdas, cabos, sedales, estachas, anzuelos, cajas de poliespán, estas cajas blancas, porque hay mucha actividad pesquera en el Cantábrico. Pero te vas luego a la región de Almería, de Murcia, la huerta de Europa, y aparecen infinidad de plásticos de invernadero, tutores de tomatera, todo derivado del sector de la agricultura. Pero ¿cómo llegan ahí? Haces... ¿eh? ¿Cómo llegan ahí? Esto en la A, playa, tra- por viento, por lo que sea, porque... a través de las Ramblas. Las Ramblas es una región muy árida, Murcia y Almería, pero cuando llueve son lluvias torrenciales. Entonces se va acumulando todo en Ramblas y cuando esas lluvias caen, ¡bum!, se lo llevan todo al mar. Y quiero además poner el acento en una cosa. Nosotros estamos viendo lo que hay a nivel superficial, es decir, la punta del iceberg. Estamos tomando muestras sobre la superficie del mar que luego se pueden extrapolar a la columna de agua con una serie de fórmulas en el laboratorio y estamos viendo lo que hay a nivel superficial en las playas. Pero un porcentaje muy, muy elevado se va al fondo del mar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es solamente una parte representativa, ¿no? Y en esas limpiezas, bueno, te vas a playas urbanas y en playas urbanas aparecen pues muchos objetos típicos del consumo urbano, pues vasos de plástico, colillas de tabaco, mascarillas, bastoncillos de orejas, en fin. Bastoncillos Cosas de muy... orejas en Sí, las bastoncillos playas. de orejas. ¿Mm? En las playas. ¿Cómo llegan a las Sí. playas unos bastoncillos de Ya, oreja? pues es muy interesante esa pregunta, porque confundimos el inodoro con una papelera. Entonces tiramos al váter cosas como bastoncillos de orejas, productos de higiene, toallitas, que se van a la red de alcantarillado, de ahí van al río, del río al mar y el mar lo devuelve. Entonces en el mar, en la playa, aparecen objetos que no han sido arrojados directamente en la playa. Aparecen muchas cosas que el mar nos está devolviendo y que es una parte mínima. Sí, de todo lo que luego se queda ahí.
de lo que hay ahí, de lo que hay en el fondo del mar, de lo que hay en las redes de alcantarillado. El otro día me contaba, no recuerdo muy bien, que les hicieron una visita por los bajos fondos, los suburbios, los alcantarillados de la ciudad. La policía. Bueno, auténticas montañas de toallitas hechas auténticas pelotas que luego es imposible limpiar en las depuradoras. En fin, bueno, lo que queremos es... ¿Cómo cambiamos esto, Nacho? ¿Alguna idea? Porque claro, has estado en contacto con muchísima gente durante 10 meses. Me imagino que además de vosotros, pues un poco devolver esta información y esperando el análisis, que supongo que ahora estáis en pleno análisis de todo lo que habéis recogido, ¿han salido posibles soluciones o ideas o políticas? ¿Cómo crees que tenemos que atacar esto? Bueno, en primer lugar, a través de la educación. Es fundamental, o sea, a través de charlas en colegios, información en medios de comunicación, es decir, poner en evidencia cuál es la situación, la realidad, pero todo respaldado con datos científicos que son una realidad, no es una opinión, ni es una ideología, es una realidad. Entonces, esa educación es un pilar clave para transformar la sociedad, para enseñar lo que hay, el estado en el que están las playas. Luego hay otro pilar muy importante. Bueno, nosotros como consumidores podemos impactar, ¿no? Hacemos política con nuestros actos. No hace falta meter una papeleta en una urna cada 4 años, sino que en el día a día que consumimos, de qué está hecho, quién lo fabrica, de dónde viene, pues estamos haciendo política con nuestro consumo, con nuestras acciones. Entonces, pues intentar consumir el menor número posible de plásticos de un solo uso, que es el grave problema, es ese, todo tiene plástico, o sea, el móvil tiene plástico, los bolígrafos tienen plástico, el ordenador tiene plástico, pero el problema son los plásticos de un solo uso, que son aquellos que tú consumes un producto en 5 minutos y generas un residuo que está durante cientos o miles de años en la naturaleza. Y luego intentar reducir el consumo también. Estamos explotando los recursos del planeta por encima de su capacidad de regeneración. Entonces, bueno, estamos esquilmando esos recursos. Hablamos de educación, hablamos de innovación. Aquí toca a las empresas, a través del ingenio, de la creatividad, de la innovación. Ponías un ejemplo. Ya hay iniciativas empresariales que están fabricando productos con redes de pesca, con botellas, con plásticos reciclados del océano, y se está fabricando pues calzado, ropa, chaquetas, mobiliario urbano, etcétera, etcétera, calcetines, en fin, hay esa innovación. Otro pilar muy importante que comentabas es la legislación. Esto hay que regularlo, o sea, a través de las leyes hay que gestionarlo, o sea, con los plásticos de un solo uso, eliminarlos. ¿Qué pasa? Que, claro, es una industria que mueve pues, muchos puestos de trabajo, muchos millones de euros, en fin, y que está íntimamente ligada al mundo del petróleo. Entonces, es un cambio profundo que lleva tiempo, pero que hay que hacerlo, porque es que estamos convirtiendo el planeta en un auténtico vertedero. Fíjate, el otro día has escuchado el caso este del submarino de Ocean Gate. ¿Cómo no escucharlo? Que bajaba efectivamente a buscar el Titanic. Bueno, pues salían noticias relacionadas de quién ha bajado a las Marianas, las fosas Marianas en el Pacífico. Es el punto a mayor profundidad del océano, a 12.000 metros. Pues han bajado en batiscafos y se han encontrado basura. Imagínate. Imagínate. Entonces, bueno, otro pilar muy importante del que hablamos también es la financiación. Hablamos de educación, hablamos de innovación, hablamos de legislación, pues las finanzas. Hay que financiar proyectos sostenibles. O sea, si solo invertimos en proyectos que son rentables económicamente, independientemente del impacto que provocan, no vamos a cambiar las cosas. Por eso bancos, fondos de inversión tienen que apostar por proyectos de sostenibilidad. Bueno, cada vez hay más. Cada vez hay más. Claro.
cada vez hay más y que además son rentables. Totalmente. Que no está reñido. ¿Cuándo tendréis hecho este mapa de la contaminación de las costas españolas? Pues hemos concluido el trabajo de campo, que es la toma de muestras, y ahora viene toda la fase de análisis en el laboratorio, redacción de informes y su publicación. Queremos publicar un primer informe sobre las macro basuras a finales del 23, que son todos los datos extraídos en las limpiezas de playas, y en 2024 publicaremos el paper científico con los micro y nanoplásticos, que ese es un trabajo mucho más empeñativo. Solo una muestra lleva un día entero de análisis. Imagínate. ¿Dónde se puede seguir esto? En la web de la España Sur, ¿no? Diréis ahí. Bueno, iremos publicando algunas cosas, pero ¿qué ocurre? La ciencia va a otro ritmo diferente. O sea, tú haces expediciones, haces entrevistas, está el tema de los patrocinios, eres el primero que quieres empezar a publicar datos, comunidad por comunidad o playa por playa, pero es que pasan dos cosas. Perdería sentido entonces publicar un mapa cuando ya has ido publicando todo por fascículos y luego que ya las personas tienen un límite de atención. Cuando has publicado ya 3 playas o 3 comunidades, pues ya o eres muy fan. Entonces lo que queremos es publicar todo de una. Y luego hay otro factor, en la ciencia también hay rivalidad y hay competencia y hay piratas, hay malas prácticas. Entonces hay que ser muy cauto con los datos que se publican, porque si tú los haces públicos, lo que te ha costado 10 meses de expedición y 2 años previos de preparación, viene alguien que en pim, pam, te saca un análisis unos meses antes y ya has perdido todo el efecto tuyo. La exclusiva. Claro. Entonces, bueno, eso son cosas que vamos aprendiendo, que la ciencia lleva a otro ritmo y lo haremos así. Nacho, tenemos que ir cerrando. Eres un pozo de sabiduría y de ejemplos, Anda. Así que podría durar esto eternamente, pero el tiempo es limitado. Claro. ¿Qué lees tú? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo te formas? ¿Qué tipo de lectura haces? ¿Y qué nos podrías recomendar? Pues, no sé, 3, 5 libros que más regalas o que más has leído o que más te han impactado. Bueno, yo soy muy autodidacta, es decir, siempre voy siguiendo un poco mi curiosidad y leo de todo, he leído de todo. Me gusta desde la poesía, me gusta mucho Miguel Hernández, un poeta español, ¿no? Pues una antología poética de Miguel Hernández. Una prosa, una narrativa también. Por ejemplo, Juan Gaviota. Es un pequeño cuento, pero muy bonito, sobre la libertad, sobre el sentimiento de pertenencia, sobre el ser social, ¿no? Es una historia muy, muy bonita. Me gusta también, por ejemplo, sobre una narrativa, una nature writing que llaman, una escritura relacionada con la naturaleza. Henry David Thoreau escribió Walden, es un clásico de la literatura. La vida en los bosques, alguien que se retira a vivir en una cabaña, en un bosque, y bueno, pues sus reflexiones, ¿no? Es muy, muy interesante. Otro libro también muy interesante, La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Es un librazo también. Es largo, es un libro denso, pero es muy bueno, es una obra maestra. Y como, bueno, pues voy a hacer también marketing y mi propio libro, Libre y Salvaje, es muy buen libro, va por la 8ª edición, o sea, los lectores dan fe de ello. No solo lo dices tú, sino que los lectores... No lo digo yo, sino que está respaldado por... Es muy buen libro y, bueno, pues ahí ya van 5 títulos, 5 libros. Mira, ahora que comentas el de Toro, el de Walden, también hace poco yo leí el de Beatriz Montañés, Niadela, que te recomiendo si no lo has leído. También me lo apunto. Es un libro que escribió ella sobre sus 5 años viviendo en una cabaña a 20 kilómetros del primer pueblo. Te va a gustar. Si te ha gustado el de Toro, seguro que este también te va a gustar.
Nacho, ¿algún documental, peli también que nos quieras recomendar? Soy poco, por no decirte nada, de ver televisión, no sé, es una película muy antigua, pero me vienen Las aventuras de Jeremiah Johnson. Es la historia de, bueno, pues un cazador que vive en la naturaleza y se relaciona con, bueno, pues con los indios de Norteamérica, en fin. Es una película, creo que es de los años 70, años 80, por poner un ejemplo, ¿eh? Ok. Sí, sí. No soy muy de ver televisión. Vale, ya nos has recomendado 5 libros, lo cual ya con esto ya tenemos bastante. Sí, sí. Nacho, para cerrar, si pudieras poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas de España o incluso de todos los países que atravesaste caminando, para que la viera pues todos los que entran a la escuela, los que salen, los que pasan delante, ¿qué pondrías ahí? Pues pondría una frase que me dijo una persona muy especial en Serbia durante la Vuelta al Mundo caminando, que me ha dado muchísima fuerza en los momentos de flaqueza o de debilidad o de dudas, ¿no? Y que pensé en escribir en el carrito para poder verla todos los días. Y es, si hay alguien de hacerlo, si hay alguien capaz de hacerlo, ese eres tú. Para que quien lo lea se sienta capaz y sepa el tremendo potencial. La verdadera fortaleza es mental. Y yo creo que lo primero lo que deberían enseñarnos es a creer en nosotros mismos. Así que esa sería la frase. Si hay alguien capaz de hacerlo, ese eres tú. Excelente frase. Y sí que ya entiendo que te haya servido mucho en estos 3 años e incluso en las siguientes aventuras. Sí. Nacho, te agradezco muchísimo el tiempo, tu forma de compartir esta elocuencia y esta capacidad de transmitir la pasión en lo que haces y la causa, el propósito que estás siguiendo. Te publicaré en las notas del podcast todos los enlaces a las aventuras y para que se pueda seguir pues también la España Azul, que sigue en marcha, y también todo lo que hemos comentado de libros y la película. Y deseo, no sé si tienes ya en marcha o en mente algo que ya te va rondando para la siguiente. Bueno, poco a poco, vamos a terminar esta, pero sí, no te voy a negar que ya voy soñando con nuevos proyectos. Vamos a ver. Oye, después de caminar, nadar e ir en velero, te queda ahí bicicleta y otros medios. Muchas cosas, afortunadamente muchas. Vamos a ver ya, bueno, a ver si tal vez de cara a 2024, 2025 vamos viéndolo. ¿Por dónde te seguimos? Pues mira, a través de mi web, www.nachodin.com, y a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en fin. Pondré enlaces ahí a todo esto en las notas. No tenemos escapatoria. Ahí no. Además, vamos andando, no vamos muy deprisa. Genial, Nacho. Pues muchísimas gracias y ya seguiré tus próximas aventuras. Un placer, Loic, que estamos en contacto. Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.